Hoy les traigo una increíble historia que ocurrió en el año 1993 en un barrio. Este barrio es muy conocido, especialmente por un hombre llamado Hugo, quien tenía dos hijas, la mayor, Lucía, y otra más joven. Un día, Hugo decidió que se marcharía de Irak hacia Libia porque había encontrado un trabajo allí con un buen sueldo. Le comentó su decisión a su esposa y le dijo: «Escucha, me voy a Libia a trabajar. Es posible que me ausente por un tiempo. Tal vez regrese después de un año o un poco más durante las vacaciones, pero luego volveré a trabajar. Mientras tanto, encárgate de cuidar a las niñas y la casa». Ella respondió que sí, que estaba de acuerdo. Entonces él le dijo: «Para que tengas ingresos con los que cubrir los gastos de la casa, voy a alquilar la planta superior de nuestra casa. Ustedes pueden quedarse en la planta baja». Ella respondió que no había problema. «Las niñas son pequeñas y estaremos solas, así que no necesitamos una casa grande». «Tienes razón, alquila la planta de arriba, pero déjame encargarme del alquiler, porque no quiero rentársela mes a una familia con hijos adolescentes o jóvenes que puedan causar problemas con mis hijas». Él aceptó y le dijo que eligiera a la persona adecuada para alquilar. Después organizó sus cosas y se marchó. La esposa de Hugo, conocida como María, trabajaba como costurera. Diseñaba vestidos y ropa para niñas, y su habilidad era muy solicitada, especialmente en zonas conservadoras. En estas áreas, las mujeres preferían acudir a una costurera cercana en lugar de ir a tiendas, ya que era más cómodo, seguro y económico. Por esta razón, María tenía muchas clientas, incluidas sus vecinas y amigas. Además, cuidaba de sus hijas, las educaba y las mantenía. Un día, varias personas llegaron interesadas en alquilar la planta superior. Sin embargo, María rechazaba a las familias numerosas o aquellas con hijos jóvenes. En una ocasión, una mujer llamada Julia llegó a su casa. Era viuda y tenía 4 hijos pequeños. Habló con María y le dijo: «He escuchado que tienes la planta superior disponible para alquilar. Estoy interesada y puedo pagar el alquiler. Trabajo como gerente de una sucursal bancaria, así que tengo un buen salario y puedes estar tranquila con este tema. Mis hijos son pequeños, no causaremos molestias». María consideró que Julia era la inquilina ideal, ya que la planta superior estaba separada de la inferior, con su propia entrada y salida. Decidió alquilársela y Julia se mudó con sus hijos, pagando el alquiler puntualmente. Incluso ayudaba a María con algunos gastos del hogar. A pesar de ser viuda, Julia tenía un excelente trabajo y un buen sueldo, aunque sus hijos, especialmente el mayor, Antonio, eran un poco traviesos. Con el tiempo, los niños crecieron, al igual que las hijas de María. Lucía terminó la universidad y consiguió trabajo, mientras que su hermana menor ingresó a la facultad. Los hijos de Julia, la inquilina que trabajaba en el banco, también se convirtieron en jóvenes adultos. Esto comenzó a incomodar a María, ya que sus entradas y salidas de la casa la preocupaban, especialmente porque ella tenía hijas mayores. Un día, María habló con Julia y le dijo: «Mira, Julia, yo no he escatimado contigo. Llevas muchos años viviendo aquí y siempre has cumplido puntualmente con el alquiler, pero tus hijos ya son mayores y yo tengo hijas también mayores. Es mejor evitar problemas, así que sería bueno que buscaras otro lugar para vivir». Julia respondió con comprensión: «Por supuesto, María, es tu derecho. De hecho, gracias a Dios he ahorrado lo suficiente para comprar una casa en una zona más sencilla que será adecuada para mí y mis hijos. Que Dios te facilite las cosas». 2 meses después, Julia y sus hijos se mudaron a su nueva casa. Mientras tanto, María decidió utilizar la planta superior de su casa, integrándola con la planta baja para que sus hijas tuvieran más espacio. Cada una de ellas tuvo su propia habitación y la familia disfrutó de mayor comodidad, con Lucía trabajando, María continuando con su negocio de costura y la hija menor estudiando en la universidad. Las cosas marchaban bien. El esposo, Hugo, seguía visitándolas una vez al año durante sus vacaciones, arreglando cualquier necesidad y luego regresando a Libia para continuar trabajando. Después de un tiempo, Antonio, el hijo mayor de Julia, ya adulto, decidió casarse. Le dijo a su madre: «Mamá, quiero casarme. Encuéntrame una buena chica». Ella le respondió: «Claro, hijo mío, pero sinceramente tienes un historial complicado. Eres problemático,
inquieto. Y hablando claro, no tienes un trabajo estable. Dependemos del dinero que yo he ahorrado. A veces encuentras un empleo, pero lo pierdes rápidamente y siempre estás metido en problemas y peleas. Antonio insistió. Quiero estabilizarme, mamá. Quiero casarme como mis amigos y cambiar mi vida. Ella aceptó buscarle una esposa, pero le advirtió. Por favor, no nos avergüences. Si encontramos a una buena chica, compórtate. Antonio prometió. Seré un hombre nuevo. Cambiaré mi comportamiento y actitud, lo juro. Julia comenzó a buscar, pero no tuvo éxito. Un día le propuso una idea a su hijo. Hijo, ¿qué opinas de Lucía? Antonio respondió. ¿Qué Lucía? Lucía, la hija de María, la familia con la que vivíamos. Oh, sí, claro. Es una gran chica. Julia continuó. Es trabajadora, bonita y está bien educada. Pero veremos si aceptan. Antonio respondió con confianza. Estoy seguro de que aceptarán. Vivimos con ellos muchos años. Nos conocen bien y hubo una buena relación entre nuestras familias. Habla con ellos. Julia fue a visitar a María. ¡Qué alegría verte, Julia! ¿Cómo estás? La recibió María. Estoy bien, gracias a Dios. He venido a saludarte. Llevamos muchos años conociéndonos y siempre te he tenido en alta estima. Gracias, Julia. Y lo mismo digo de ti. Entonces, Julia fue al grano. María, mi hijo está buscando una buena chica para casarse y sinceramente no encuentro a nadie mejor que tu hija Lucía. Lucía, que estaba cerca, escuchó la conversación. Entró furiosa en la habitación y exclamó: ¿Cómo se atreve Julia, que fue nuestra inquilina, a proponer a su hijo para mí? Ese Antonio, que siempre fue problemático, que conozco desde que vivía aquí. Sabemos bien que es irresponsable. No terminó sus estudios, no tiene un trabajo estable y su situación económica depende únicamente del esfuerzo de su madre. Un día, Lucía entró furiosa en la conversación mientras Julia y su madre hablaban. ¿Cómo se te ocurre, Julia, pedirme para tu hijo Antonio? ¿Crees que me casaría con un hombre como él? Antonio, el chico problemático, sin estudios, sin trabajo y con todas sus malas actitudes. ¿Y tú piensas que no sabemos sobre su comportamiento y problemas? Julia, avergonzada, intentó calmar la situación. Pero hija, un hombre solo está descalificado si no tiene recursos y gracias a Dios nosotros estamos bien económicamente. Podemos cubrir cualquier necesidad. Lucía respondió enfáticamente. No se trata de dinero. Yo estoy educada, graduada de la universidad y trabajando. ¿Cómo voy a casarme con alguien que ni siquiera terminó la secundaria, que tiene un carácter horrible, sin modales ni respeto? ¿Sabías que cuando vivía aquí tuvo conductas inapropiadas conmigo? Yo lo rechacé, pero su comportamiento fue inaceptable desde el principio. La situación se tensó más cuando Lucía desahogó todo lo que había callado durante años. Julia, mortificada, se levantó disculpándose. Perdóname, María, no quise incomodarlas. Mi intención era simplemente honrarme al pedir la mano de una de tus hijas. Lamento mucho haber causado molestias. La familia le respondió amablemente, despidiéndola. Eres bienvenida siempre, Julia, pero entendemos que esto no funcionará. Julia volvió a su casa profundamente afectada. Lloraba, pero no por el rechazo de la propuesta, sino por lo cierto de las palabras de Lucía. Su hijo era un fracaso. En su mente comenzó a culparse. Quizás fallé en criarlo. Estuve demasiado ocupada con el trabajo y no le dediqué tiempo suficiente. Tal vez me olvidé de inculcarle los valores correctos. Cuando llegó a casa, Antonio la recibió emocionado. Hola, mamá, ¿cómo fue? ¿Hay buenas noticias? Ella, visiblemente molesta, respondió. ¿De verdad crees que algo así podía salir bien? Yo estaba 90% segura de que rechazarían tu propuesta. Te conocen tu comportamiento y tus problemas. ¿Cómo esperas que una chica educada y trabajadora acepte casarse con alguien como tú, sin estudios, sin trabajo y, para colmo, maleducado? Antonio, confundido, preguntó: ¿qué pasó exactamente? Ella respondió: fui humillada. Me dijeron claramente que Lucía nunca se casaría con alguien como tú. Dijo que eres un chico problemático y sin futuro y que ni siquiera mereces ser considerado. ¿Qué esperabas? Tú nunca me has dado un motivo para sentirme orgullosa como madre. Antonio, dolido y enfurecido, respondió con frialdad: así que me insultaron y te humillaron. Muy bien, lo acepto. Ya veremos quién se ríe al final. Aunque aparentó haber dejado pasar el asunto, Antonio comenzó a planear su venganza. En secreto, habló con dos de sus amigos más cercanos, quienes formaban parte de una pequeña banda que él lideraba, involucrada en robos y agresiones.
jóvenes, les dijo: «Tengo una gran oportunidad. Hay un objetivo del que podemos sacar mucho oro». Ellos, intrigados, le preguntaron: «¿Dónde? ¿De quién hablas?». Antonio respondió: «Es una mujer que trabaja como costurera y tiene bastante dinero». No les mencionó la historia de Lucía ni el rechazo que había sufrido. En cambio, les explicó: «Su esposo trabaja en Libia y le envía mucho dinero. La madre gana bien como costurera y tiene muchas clientas, y la hija mayor es empleada con un buen sueldo. Además, yo viví en esa casa antes, así que conozco todos los detalles: cómo entrar, salir y quiénes están en el hogar. Solo necesito su ayuda para llevar a cabo el plan». Los cómplices aceptaron. «Si conoces la casa y las rutinas es perfecto, no tenemos problema». Planearon el crimen cuidadosamente. Antonio sabía que por las mañanas Lucía desayunaba rápidamente y se iba a trabajar. La hermana menor, que estudiaba en la universidad, se quedaba en casa esperando que su madre le trajera pan fresco del horno local para desayunar antes de ir a clases. La rutina era predecible. María siempre dejaba la puerta sin llave cuando iba al horno porque no tardaba mucho y su hija estaba dentro. Esa mañana, Antonio y sus cómplices vigilaron la casa. Vieron a Lucía salir para ir al trabajo, luego a María salir para comprar el pan. En ese momento, sabían que solo quedaba la hija menor dentro. Entraron rápidamente a la casa. Antonio, que conocía bien el lugar porque había vivido allí, lideró a sus amigos hacia el primer piso, donde ahora vivían las hermanas. Encontraron a la joven universitaria todavía dormida, esperando a que su madre regresara con el desayuno. Al escuchar ruidos, pensó que era su madre regresando del horno. Sin embargo, los tres hombres la sorprendieron. Dos la sujetaron mientras Antonio se abalanzaba sobre ella y comenzó a estrangularla. Aunque intentó resistirse, no pudo hacer nada. Perdió la vida en pocos minutos. Sabían que María regresaría pronto, así que bajaron al primer piso para esperarla. La madre volvió del horno con el pan y otros alimentos, y apenas abrió la puerta, los tres hombres la atacaron. Usaron la misma técnica. Dos la sujetaron mientras Antonio la estrangulaba hasta matarla. María murió en su propia casa. Tras los dos asesinatos, decidieron quedarse en la casa esperando a Lucía, quien no regresaría hasta las 3 de la tarde. Antonio insistió: «Esperemos a que Lucía llegue». Sus cómplices le preguntaron: «¿Por qué? Ya hemos robado lo que queríamos. ¡Vámonos!». Antonio respondió: «El dinero es para ustedes, pero yo quiero a la chica». Ellos, sorprendidos, preguntaron: «¿Cómo que quieres a la chica?». Antonio explicó: «Mi objetivo no es el dinero, es ella». Uno de sus amigos dijo: «Está bien, el dinero es nuestro y la chica es para ti, pero que quede claro, después no nos pidas dinero». Antonio respondió: «No se preocupen, no quiero nada más». Así que se quedaron, relajándose y desayunando con el pan, frijoles y crema que María había comprado esa mañana para su hija menor. Mientras comían, también robaban todo el dinero y los objetos de valor que había en la casa. No les importaba que los cuerpos de las víctimas estuvieran allí. Lo que Antonio no tuvo en cuenta fue que, en ocasiones, las clientas de María solían visitarla por la mañana, especialmente las vecinas cercanas. Aunque el horario habitual para atenderlas era por la tarde, a veces las mujeres pasaban por su casa temprano. De repente, alguien llamó a la puerta. Antonio se asustó y bajó para mirar por la mirilla. Era Carmen, una vecina que conocía de antes, esposa de un hombre influyente en Bagdad y una clienta habitual de María. Antonio decidió no abrir la puerta. Déjala que siga tocando hasta que se canse y se vaya. Carmen, al no recibir respuesta, asumió que nadie estaba en casa. Pensó que María había salido y que Lucía estaba en el trabajo mientras la hija menor estaba en la universidad. Así que regresó a su casa con su hijo, de 4 años, y su hija, de poco más de 1 año. Mientras tanto, otras clientas también pasaron por la casa y tocaron la puerta, pero ninguna obtuvo respuesta. Antonio, escondido, vigilaba desde dentro y no dejaba que nadie entrara. Más tarde, Carmen decidió regresar a la casa de María. Pensó: ya deben estar en casa. Seguro que Lucía volvió del trabajo. Su madre y hermana también deben haber regresado. Le dijo a su hijo: si tu padre regresa y pregunta por mí, dile que fui a visitar a la vecina María. Tomó a su hija pequeña y salió. Mientras caminaba hacia la casa de María, se encontró con Lucía, quien acababa de bajar de un taxi al inicio de la calle. «Hola, Lucía, ¿cómo estás?». Lucía la saludó. «Hola, Carmen, qué gusto verte». Carmen le comentó: «Desde la mañana he estado tocando la puerta de tu casa, pero nadie me abrió». Lucía respondió: «Tal vez mi madre salió por algo». Carmen añadió:
Seguro Pensé que ya que estarían en regresar casa, tú del así que trabajo. decidí pasar de nuevo. Caminaron juntas hacia la casa. Carmen llevaba a su hija pequeña y ambas conversaban. Al llegar, Lucía sacó la llave para abrir la puerta exterior. Antonio, que estaba espiando desde una rendija, vio que Lucía había regresado. Rápidamente se escondió de nuevo dentro de la casa. Lucía abrió la puerta exterior y entraron al patio. Las casas en el barrio son grandes, con patios y garajes largos. Caminaron por el patio hacia la entrada principal, sin sospechar el horror que les esperaba. Las casas en el vecindario tienen garajes largos, así que se entra por la puerta principal, se cruza el patio y luego se accede a la casa. Lucía abrió la puerta y entró desde el lado del garaje, seguida por Carmen y su hija, que caminaban lentamente detrás de ella. Cuando Carmen cruzó el garaje y abrió la puerta principal de la casa, se encontró con una escena impactante. Los tres hombres estaban sujetando a Lucía y uno de ellos la estaba estrangulando. Carmen quedó en estado de shock y comenzó a gritar, diciendo: «Por favor, yo no tengo nada que ver, no me meto en nada. Por el amor de Dios, déjenme ir. Prometo que no diré nada, que no hablaré ni los denunciaré». Los hombres le dijeron: «Ven aquí, ven aquí». Carmen intentó escapar, pero la agarraron en el medio del garaje y la arrastraron de nuevo al interior de la casa. Allí la inmovilizaron mientras ella sujetaba a su hija pequeña en brazos, temiendo por su vida y la de la niña. Los hombres intentaron arrebatarle a la niña, pero Carmen resistió y comenzó a luchar. Ellos la golpearon hasta someterla y uno de ellos la estranguló hasta que perdió la vida. La pequeña hija de Carmen, de apenas 1 año, comenzó a llorar desconsoladamente. Aunque Neda era muy pequeña, entendía que algo le había pasado a su madre, pues la vio caer al suelo. Los hombres discutieron qué hacer con la niña. Uno de ellos sugirió: «Estrangúlala también y acaba con esto». Otro respondió: «No, no lo hagas». Entonces levantaron el cuerpo de Carmen y lo colocaron en un sofá. Después tomaron a la niña y la colocaron sobre el pecho de su madre, intentando calmarla. El bebé, al estar junto al cuerpo de su madre, dejando de llorar mientras permanecía abrazada a ella. Después de esto, Antonio decidió acabar con Lucía. Intentó abusar de ella, pero sus cómplices lo detuvieron. «Ya basta, esto se va a salir de control. Hasta ahora hemos matado a 4 personas. Vámonos ya, vinimos a robar y terminamos cometiendo asesinatos». Antonio, molesto, finalmente aceptó. «Está bien, vámonos». Sus 2 cómplices salieron primero, seguidos por Antonio, y encerró la puerta del garaje detrás de ellos. Mientras salían, una vecina estaba de pie cerca del muro que separaba las casas, ocupada limpiando frente a su hogar. Antonio, al notar que la vecina los había visto salir, trató de aparentar normalidad. Saludó: «Adiós, tía, que tengas un buen día». Sin embargo, Antonio tenía un problema de habla, un defecto en la pronunciación de ciertas letras como la S y la Z. Al escuchar su voz, la vecina lo reconoció. Aunque no sabía que se llamaba Antonio, recordaba que un joven con ese defecto en el habla había vivido en esa casa antes. Pensó: «Ese es el chico que solía alquilar ahí». Su voz es inconfundible, pero no sospechó nada grave en ese momento. Creyó que era una visita normal a la casa de María y no le dio más importancia. Mientras tanto, los hombres se fueron y nadie notó nada extraño. Sin embargo, cuando el esposo de Carmen regresó a casa, encontró a su hijo llorando solo. Preocupado: «¿Dónde está tu madre?». El niño, entre lágrimas, respondió: «Mi mamá salió. Estaba tan afectado por el llanto y el miedo que no logró recordar decir que su madre había mencionado ir a casa de la costurera María». El padre intentó calmarlo y pensó: «Seguro que volverá pronto». Esperaron hasta la noche, pero Carmen nunca regresó. Preocupado, el esposo comenzó a buscarla por los vecinos, preguntando en cada casa, incluso en la de María, pero nadie respondía. Sin obtener respuesta, decidió visitar a la familia de Carmen y preguntar si ella había pasado por allí. «¿Ha venido Carmen?», les preguntó. «No, ¿por qué?», respondieron. «Salió al mediodía con nuestra hija pequeña, dejando a nuestro hijo en casa, pero no ha regresado y no sé nada de ella. He preguntado a los vecinos, pero nadie sabe nada». La familia de Carmen negó haberla visto y comenzó a sospechar que algo grave había ocurrido. Le preguntaron: «¿Tuvieron algún problema tú y ella?». «No, para nada», respondió. A partir de ahí, comenzaron a buscarla junto con el esposo. Dejaron al hijo de Carmen con su abuela mientras continuaban rastreándola. El esposo finalmente denunció la desaparición en la comisaría. La familia de Carmen
Tenía contactos importantes en el gobierno y el Ministerio del Interior. Movilizó todos sus recursos. Alertaron a toda la zona, contactando hospitales, comisarías y otros servicios en busca de alguna pista, pero no encontraron nada. Mientras tanto, en casa de María, los únicos que notaban su ausencia eran sus clientas, quienes tocaban la puerta y, al no obtener respuesta, se iban. Nadie más estaba al tanto de su desaparición. Al tercer día, la abuela del hijo de Carmen, mientras cuidaba al niño, intentó obtener alguna pista. «Cariño, ¿dónde fue tu mamá?», dijo algo. «¿Recuerdas qué ropa llevaba?». El niño, después de esforzarse por recordar, dijo de repente: «Fue a casa de la costurera». La abuela continuó: «¿La costurera? ¿Qué costurera?». El niño respondió: «Siempre dice que va a casa de María, la costurera cerca de nuestra casa». La abuela informó inmediatamente al esposo de Carmen: «Tu hijo dice que Carmen mencionó que iba a casa de la costurera, María». El esposo reaccionó con sorpresa: «¿A la casa de la costurera? ¿Estás seguro?». «Sí, parece que esa es la costurera de nuestra vecindad». Él, junto con varios de sus familiares, fue rápidamente a la casa de María. Golpearon la puerta con fuerza, pero nadie abrió. Una vecina salió al escuchar el ruido. Era la misma vecina que había visto a los 3 hombres salir de la casa de María y escuchó a uno de ellos decir: «Adiós, tía». Le preguntaron a la vecina: «Por favor, ¿sabes algo de María?». Ella respondió: «Por Dios, hace 3 días que no la veo. Yo misma pasé por su casa ayer y esta mañana, pero no ha salido. No sé dónde puede estar. Espero que no haya problemas ni nada grave». El esposo de Carmen respondió: «Mi esposa Carmen salió de casa hace 3 días y le dijo a nuestro hijo que iba a casa de la costurera, María. Ahora estamos buscándola desesperadamente. ¿Sabes algo más?». La vecina respondió: «No sé nada, hijo mío, pero es cierto que María no se ha dejado ver desde hace 3 días». El esposo, frustrado, golpeó la puerta de nuevo. «¿Por qué María no responde?». Decidió ir directamente a la comisaría. Allí explicó: «Mi esposa lleva desaparecida 3 días. Mi hijo recordó que me dijo que iba a casa de la costurera María, pero cuando fuimos allí, la vecina dijo que tampoco la ha visto en 3 días. Incluso la vecina está preocupada por ella». La policía lo acompañó a la casa de María. Tocaron la puerta, pero nadie respondió, así que forzaron la entrada. Al abrir, se encontraron con una escena aterradora. María estaba muerta, sentada en el sofá, abrazando a su hija, que también había fallecido. La niña pequeña, de apenas 1 año y 2 meses, murió de hambre tras pasar 3 días en los brazos de su madre muerta. En la sala, el cuerpo de Kulud, la empleada, yacía en el suelo. Dentro de una habitación estaba el cadáver de la madre de María, y en el primer piso encontraron el cuerpo de la hija universitaria. En total, 4 cadáveres, además de la niña pequeña. Esta tragedia conmocionó a toda la zona. La familia de Carmen, que había movilizado todos sus recursos, contribuyó a esclarecer el caso y hacer justicia por las víctimas. La policía comenzó un operativo de alto nivel, interrogando a todos los sospechosos posibles, entre ellos la vecina que había notado la ausencia de María. Le preguntaron: «¿Cuándo fue la última vez que viste a María?». La vecina respondió: «Hace 3 días. Siempre solíamos tomar café juntas por la mañana, ya fuera en mi casa o en la suya. Después de que sus hijas se iban, una al trabajo y la otra a la universidad. El primer día pensé que estaba ocupada. El segundo día decidí dejarla tranquila. Pero al tercer día fui a tocar la puerta y nadie respondió». «¿Notaste algo sospechoso o inusual en esos días?». «No, por Dios. Lo único que recuerdo es que hace 3 días por la tarde, alrededor de las 4, vi a 3 jóvenes salir de su casa. Yo estaba afuera limpiando y los noté. Pero no me pareció extraño. Pensé que quizás eran sus hijos o que estaban ayudándola con algo. Incluso escuché a uno de ellos decir en voz alta: «Adiós, tía María». La policía preguntó más detalles sobre los jóvenes. La vecina recordó: uno de ellos hablaba de manera extraña, como si tuviera un defecto en el habla. Cuando dijo adiós, lo pronunció mal. Recordó a un joven que solía vivir por aquí, el hijo mayor de una mujer que era gerente de banco. La policía se dirigió rápidamente a la casa de esa mujer. «¿Dónde está tu hijo?», le preguntaron. Ella respondió: «¿Mi hijo? ¿Por qué lo buscan? Lo necesitamos para interrogarlo». La mujer explicó que su hijo solía salir con sus amigos y regresaba tarde en la noche. Les indicó algunos lugares donde podría estar, y la policía finalmente lo encontró en un café junto a sus 2 amigos. Estaban sentados, aparentemente escuchando las noticias. Arrestaron a Antonio y a sus 2 amigos. También llevaron a la vecina
vecina para que los identificara. Aunque no podía reconocer a Mes Antonio visualmente porque solo lo había escuchado hablar, señaló a los otros dos jóvenes como parecidos a los que había visto salir de la casa de María. El tercero, estoy segura por su voz, pero no lo vi claramente porque yo estaba limpiando en ese momento. Detuvieron a Antonio y comenzaron a interrogarlo. Bajo presión, Antonio confesó todo. Sí, yo fui quien cometió el crimen. Yo planeé todo. Lo hice porque estaba enamorado de Kulud y quería casarme con ella. Le preguntaron, ¿casarte? ¿Con quién? Con Kulud. Resultó que todo el crimen tenía como origen un deseo de venganza personal contra Kulud y su madre. La policía insistió. ¿Y Carmen? ¿Qué tenía que ver ella? Antonio explicó. Carmen no tenía nada que ver. Todo comenzó cuando vino a tocar la puerta. La vi a través de la mirilla, pero no abrí, pensando que se iría. Sin embargo, insistió y volvió más tarde, justo cuando Kulud llegó del trabajo. Antonio continuó confesando. Entonces, entramos a Kulud. Nosotros cumplimos nuestro propósito, pero Carmen entró detrás de ella. Pensamos que iba a delatarnos, que descubriría quiénes éramos, así que decidimos matarla junto con las demás mujeres. La verdad salió a la luz. Antonio había solicitado la mano de Kulud unos días antes, pero ella lo rechazó, describiéndolo como un vago y una mala persona. Lleno de odio, Antonio reunió a sus cómplices, quienes pensaron que se trataba de un simple robo. Sin embargo, después de que asesinaran a la madre de Kulud y a la estudiante universitaria, Antonio reveló su verdadera motivación. Quería vengarse de Kulud y su madre. Cuando Carmen llegó, Antonio y sus cómplices también la asesinaron, lo que agravó aún más la situación. A medida que Antonio confesaba los detalles, sus cómplices también admitieron su participación en los crímenes. Todos fueron llevados a juicio rápidamente y condenados a la pena de muerte. La sentencia se ejecutó 2 meses después. Respecto al hijo de Carmen, con el tiempo creció y se casó. Su padre, tras la muerte de Carmen, contrajo matrimonio con la hermana de Carmen para cuidar al niño. Ahora, el hijo de Carmen lleva una vida normal y feliz, gracias a Dios, y así termina nuestra historia.